en definición, dice que el corazón tiene la capacidad de mover una cantidad de volumen en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, cuando habla de volumen, entonces lógicamente de ese volumen lo que más se puede modificar es el agua, que obviamente constituye la mayor parte de la composición del plasma. Vemos además que los pulmones cumplen tres funciones importantes: filtración, secreción y la absorción tubular. No son tubulares y una parte que es la filtración se realiza a nivel del glomérulo, o sea, de ese ovillo capilar. En ese entendido, nosotros al usar los diuréticos podemos modificar ese volumen, y eso es lo que vamos a hacer en términos de la presión arterial, para modificar esa presión arterial. Pero aquí he puesto un signo de interrogación, y en la medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a también tener la posibilidad, ¿no es verdad?, de ver otras acciones, por ejemplo, como esa capacidad diurética, ¿no es verdad?, puede generar desde cosas contrarias a lo que nosotros necesitamos, como sería el estímulo del sistema renina-angiotensina, hasta su acción, si se quiere, sobre las prostaglandinas. Eso puede tener lugar en esta conversación que tengamos acerca de los niveles de gas. Pero también hay otros factores que no hay que olvidarse, y que vamos a ver que los mecanismos compensatorios no se arman tanto desastre al administrar sobre todo estos diuréticos de Lassa, porque en alguna medida, ¿no?, puede repercutir sobre todo en el calcio y el magnesio, dos elementos importantes para el funcionamiento sobre todo del músculo esquelético. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Bueno, aquí tenemos esta imagen sobre los diuréticos que están centrados en modificar, ¿no es verdad?, la presión. Entonces vamos a tener diferentes lugares de acción de los, obviamente, diuréticos. Como pueden ver ahí, dice que son fármacos que estimulan la excreción renal de agua, eso es lo que nos interesa, y obviamente también los electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio, hay que valorarlo, porque cuando se estén haciendo tratamientos prolongados habrá que evaluar estos a través de estudios de sangre, los ionogramas, para ver en qué medida estamos influyendo sobre los electrolitos, sobre todo el potasio. Lógicamente que el sodio va a ser el más afectado, debido a que justamente estos diuréticos se llaman natriuréticos, porque hacen posible la eliminación del sodio. Entonces, los mecanismos tubulares del transporte de esos líquidos y electrolitos se centran en el túbulo proximal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector y el asa de Henle. Como ustedes pueden observar, no hay en ninguna parte donde mencione al glomérulo. Todo es un sistema tubular. Todo se centra en el sistema tubular renal. Entonces, eso también es importante tener presente. Bueno, características químicas de los diuréticos de Lassa. Entonces es importante también conocer esta parte. Ustedes saben que siempre la farmacología empieza con la farmacognosía y la estructura química. Entonces son diuréticos que actúan en el segmento grueso del asa de Henle.
Por eso se denominan diuréticos del asa, porque centran su acción principal en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Lo que primero tenemos es el glomérulo, luego el túbulo proximal, y luego viene el asa de Henle con dos porciones, la porción delgada o descendente y la porción gruesa la ascendente. Entonces la acción que ejercen estos fármacos es en la porción gruesa del asa de Henle. Por eso se denominan diuréticos del asa y conforman un grupo químicamente heterogéneo. Entonces quiere decir que no todos tienen un mismo origen desde el punto de vista de la estructura química. Entonces, por eso es un grupo heterogéneo, no es homogéneo, no pertenecen toditos al mismo grupo. Sin embargo, su accionar está centrado en la porción gruesa del asa. El primer grupo son los sulfamoil benzoatos, donde vamos a tener este fármaco que es el más utilizado, si se quiere, en todo el mundo, que es la furosemida. Pero también forman parte de este grupo la bumetanida y la piretanida, ¿no? Dos fármacos que comparten el grupo. Después las sulfonilureas, la toracemida y los derivados del ácido fenoxiacético como el ácido etacrínico. Este medicamento, este ácido etacrínico, ya no se usa en muchos países europeos porque ha provocado muchos problemas, sobre todo a nivel de la eliminación de potasio, que vamos a ver más adelante. Entonces, vuelvo a repetir, el más importante de este grupo es la furosemida. Eso en todas partes del planeta Tierra se utiliza para los fines que vamos a ver al finalizar la clase, donde se indican como medicamentos importantes para resolver diferentes problemas, obviamente con la participación en algunos casos de otros medicamentos también. Bueno, esta otra imagen que nosotros estamos observando, entonces sigue hablando de los diuréticos que bloquean la reabsorción tubular del sodio. La verdad, ese bloqueo, ese impedimento para que se reabsorba el sodio, hace perder justamente el cloruro de sodio, que es la sal, y el agua, que es arrastrada. Y como consecuencia de eso va a disminuir el volumen plasmático, y al disminuir el volumen plasmático, entonces nosotros tenemos la opción de bajar la presión arterial, colaborar con fármacos antihipertensivos o usarlos en monoterapia asociados a una dieta, si ustedes gustan así, ¿no es verdad? Que permita en alguna medida normalizar la presión arterial. Entonces, dentro de esos grupos solamente vamos a ver 3 para el tratamiento de la hipertensión arterial, porque son como 6 grupos en realidad de diuréticos, pero no nos interesan los demás porque son fármacos que, si bien es cierto, también van a alterar la presión arterial, pero no son muy útiles para regular. Entonces tenemos los diacídicos que vimos la anterior clase el miércoles, los diuréticos del asa, que son los que estamos viendo ahora, y los ahorradores de potasio. Todos estos tienen como común denominador que bloquean la reabsorción tubular del sodio. No está diciendo dónde, ¿no? Dice reabsorción tubular. Eso genera una mayor pérdida de sal y agua, y como consecuencia de eso, entonces perdemos volumen, y al perder volumen, entonces estamos reduciendo el gasto cardíaco, y al reducir eso, entonces se está influyendo de manera, si se quiere, directa, ¿no?, a modificar
la presión arterial hacia niveles normales. Bueno, ahora el mecanismo de acción que vamos a observar, lo interesante que es esto también, en términos de cómo funcionan los diuréticos de LASA. Entonces, sitio mecanismo de acción y acciones electrolíticas, que es lo que hacen. En general, estos diuréticos producen una diuresis más copiosa. Primero, lo primero destacable, que si yo estoy hablando en términos de presión arterial, ya hay un grupo, el número 1 que hemos visto son las tiazidas. Ya, entonces estos diuréticos son diuréticos moderados. Después vamos a explicar las diferencias que hay entre uno y otro en los demás diuréticos de acción moderada. El número 2, entonces, son los diuréticos de LASA. También se llaman de techo alto. Entonces, quiere decir que producen una mayor diuresis que las tiazidas. Los otros no los voy a poner porque no los hemos tocado, pero lógicamente aquí en este tercer grupo están los trabajadores de potasio. Mucho tiene que ver el lugar donde actúan. Pese a que todos actúan sobre los túbulos, pero lo hacen en diferentes segmentos tubulares. Y entonces, si ustedes se ponen a recordar un poco de la fisiología, una vez que un producto, por ejemplo, el agua, se filtra, porque el agua va a salir obligatoriamente por vía urinaria, o sea, estoy hablando de mayor volumen, obviamente que la orina tiene más cosas, el urinógeno que le da el color, si ustedes quieren, a la orina, pasando por la urea y las cuestiones. Pero no deben de pasar proteínas ni azúcares, pero suelen hacerlo. Y al hacerlo, entonces el túbulo contorneado proximal es el que más reabsorbe estas sustancias que han sido filtradas y que no deben de aparecer en orina en una persona normal. Por lo tanto, hay un proceso de reabsorción que se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal. Luego vamos a pasar al túbulo o el asa de Henle, y eso tiene dos porciones, la porción delgada y la porción gruesa. En la porción delgada, que es la descendente, no hay reabsorción de agua ahí, no existe. En el proximal sí, pero en el asa de Henle, la porción delgada no. En la porción ascendente sí, eso vamos a ver. Y esos segmentos que tenemos en la nefrona hacen posible que más adelante, si no se afecta, entonces va a volver a reabsorberse el agua porque no está influenciado por la medicación. Eso vamos a aclarar un poquito más adelante. Entonces, estos medicamentos actúan desde la luz tubular. O sea, igual tomamos y no van a actuar por vía sanguínea, sino que van a ir hacia la luz del túbulo y a partir de esa parte externa va a bloquear la reabsorción tubular de electrolitos, sobre todo del sodio. Entonces, por eso dice, actúa desde la luz tubular de la nefrona, a donde llegan después de haber sido secretados en el túbulo contorneado proximal por el sistema de transporte activo de los ácidos orgánicos, o por difusión pasiva, si posee una elevada liposolubilidad. Ahí está mencionando uno de los diuréticos que pertenece a este grupo, que es mucho más liposoluble, como la bumetanina, como pueden ver ustedes ahí. Bueno,
Ahora vamos a meternos un poco al mecanismo de acción para... Esta imagen es muy interesante, pese a que no tiene una nitidez importante, pero sí nos dice de los segmentos donde va a actuar cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar la presencia del bicarbonato de sodio, donde hay un número 1 y ese número 1 está aquí, esta esfera 1. Significa que la acetazolamida, que es un diurético que usan los oftalmólogos para disminuir la presión ocular, tiene su acción en este segmento. No nos interesa porque no es un diurético masivo como para poder, digamos, valorar la cantidad de líquido que haga perder. ¿Y cuál es la razón? Porque si bien es cierto que aquí se bloquearía la reabsorción del agua, el agua va a seguir aquí, va a seguir. Ya les he dicho que en este segmento no se produce reabsorción de líquido por ningún motivo. Entonces, esta es la porción delgada del asa de Henle y esta es la porción gruesa. Y aquí se va a reabsorber la mayor cantidad de agua. Entonces, todo lo que estaba saliendo se va a reabsorber aquí, se va a reabsorber aquí, se va a reabsorber y termina no siendo un diurético muy importante. Sin embargo, nos toca hablar de este número 3. Ustedes pueden ver que hay dos segmentos debido a que esta parte es la corteza y esta es la médula renal. Y si uno mira este transportador, se llama sodio, potasio, 2-cloro. Aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Sodio, potasio, 2-cloro. Así se llama este transporte. Pero si ustedes observan, cuando ocurre esta reabsorción del sodio, el potasio y los 2-cloros, o sea, cada cloro le pertenece al sodio y a otro al potasio y forman sales que arrastran agua. También va a ocurrir algo interesante. Por ejemplo, va a salir el potasio, el calcio y el magnesio, pero cuando nosotros frenamos esto y no dejamos que este sodio, este potasio y estos dos cloros penetren, tampoco entra el potasio, tampoco entra el calcio y tampoco el magnesio. Pero ahora vamos a seguir una ruta. Esto de aquí, este segmento, si nosotros lo bloquearíamos aquí, igual haríamos con esto, entonces se van a quedar todos estos elementos dentro de esta luz. Aquí tenemos el potasio, vuelvo a repetir, los diuréticos del asa no son ahorradores de potasio, no son, pero tampoco ahorran calcio ni magnesio. Pero si nosotros seguimos y trasladaríamos, por ejemplo, este elemento del calcio, va a venir por aquí porque no está reabsorbiéndose, pero fíjense lo que va a ocurrir aquí. Esto es el túbulo contorneado distal. Y aquí dice que hay una acción de la hormona paratiroidea sobre la reabsorción del calcio. Ahí está el calcio. Entonces, este calcio que estoy impidiendo con el diurético, aquí se puede volver a reabsorber. O sea, no se va a perder en realidad el calcio en gran cantidad, porque esta paratormona va, digamos, no va a dejar que se cumpla ese cometido. Por eso es que no va a haber mucha hipocalcemia, si ustedes quieren, ¿no? Por ese hecho. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros estemos bloqueando esto, pero con respecto al sodio, al potasio y a los 2-cloros, aquí también hay una reabsorción de cloruro de sodio. Ustedes pueden ver aquí dice cloruro de sodio, pero hay un número 4, aquí actúan las tiacidas. Pero también, si seguimos aquí, y yéndonos aquí también hay reabsorción de cloruro de sodio, ustedes pueden ver aquí. Entonces, estos segmentos corresponden al túbulo colector y a la parte distal del túbulo distal también va a generar reabsorción de sodio. Entonces, todo lo que no se ha absorbido aquí se va a volver a reabsorber aquí y la diuresis no va a ser tan grande, digamos, por el
el mismo hecho de que en ciertos segmentos, pese a que se están bloqueando aquí, estos otros no se están bloqueando. Entonces eso es lo importante. Y nos vamos a centrar en esto de aquí, pero vamos a hablar de todo este conjunto de cosas, porque si no las hablamos, entonces no vamos a entender por qué la gente puede llegar a tener calambres. Todos estos elementos, cuando faltan, generan calambres. Por ejemplo, una hipocalcemia, una hipopotasemia. Incluso el potasio es muy importante. Si ustedes ven fisiología de nuevo, van a ver que tiene mucha influencia sobre la presión arterial. Realmente el potasio tiene la tendencia de bajar la presión arterial. Y obviamente el magnesio es otro elemento importante que tiene su actividad en el músculo esquelético. Entonces eso vamos a mirar de cerca. Entonces dice, el sitio principal de acción es el segmento dividiente medular cortical y concretamente la porción gruesa ascendente de la sangre. Entonces, si nos preguntan dónde actúan los diuréticos del asa, entonces en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, donde se van a fijar desde la luz, no desde la sangre. Desde la luz y bloquean de manera selectiva ese cotransportador que se llama de nuevo sodio, potasio, 2-cloro. Así se llama ese transportador, sodio, potasio, 2-cloro. Situado en la membrana luminal, fíjense, de las células epiteliales de dicho segmento. Lo vamos a mirar en una figura porque para poder entender los mecanismos de acción es mejor mirar, digamos, las imágenes. Ahora, este sistema transporta pasivamente, por ejemplo, una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 moléculas de cloro. Por eso se llama sodio, potasio, 2-cloro. Ahora, estos cloros le pertenecen a cada uno de estos, como cloruro de sodio, como cloruro de potasio, que son sal. Dentro de la célula a favor de un gradiente electroquímico. Ahora, aquí hay otra clave en este texto. Dice que eso va a generar un transporte siempre y cuando dentro de la célula haya un gradiente electroquímico. O sea, que genere voltaje, está hablando aquí. Y estos elementos, como el sodio, el potasio y los 2-cloro, van a generar un cambio eléctrico, de carga eléctrica, sobre todo del sodio, generando entonces, por lo tanto, una bomba que necesita obligatoriamente de gasto de energía, que vendría a ser la bomba, como pueden observar aquí, sodio, potasio, ATPasa. De la membrana vasolateral, ya no está hablando de la membrana luminal, está hablando de la membrana vasolateral. Pero como les digo, esto es texto, y a veces el texto no nos permite fijar la idea, pero si tenemos una imagen que nos permita aclarar ese propósito, siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Entonces aquí tenemos nuestro problema, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, aquí hay una célula aquí. Y esta célula, entonces, ¿de dónde es? De la rama ascendente gruesa de la Henle, no es de otro lugar. Ahí está clarito, está en la figura. No está hablando ni del túbulo proximal, ni del túbulo distal, ni del túbulo colector. Está hablando de la porción gruesa ascendente gruesa de la Henle. Segundo problema, por acá sale la orina. Por eso dice filtrado. O sea, esta es la luz por donde se está generando la salida de la orina. Sin embargo, a este otro lado, que está en la membrana vasolateral, ¿no es verdad? Está en relación a un vaso sanguíneo, generalmente un capilar, por donde se está transportando la sangre. Entonces, por un lado tenemos la luz, como si fuese ese pasillo, ¿no? Y por el otro lado tenemos la sangre. ¿Qué ocurre de manera normal por esta carga positiva más 7 milivoltios? Recuerden que
Eso solo puede ocurrir porque existe un gradiente electroquímico, eso decía. Entonces, este es el transportador. ¿De qué? De sodio, potasio, 2-cloro. Ustedes pueden ver sodio, potasio, 2-cloro. No tenemos todavía la furosemida. No la tenemos. Estamos hablando primero de lo normal. Si no entiendo lo normal, entonces estoy listo. No. Una vez que ha entrado el sodio al interior de la célula de la rama gruesa ascendente de la de Henle, entonces aquí tenemos la bomba sodio-potasio ATPase. ¿En qué lugar está esa bomba? Está en la membrana vasolateral. Esta membrana vasolateral, donde está la bomba sodio-potasio ATPase, hace que salga el sodio e ingrese al torrente circulatorio y se va a cambiar por el potasio. Ya, hasta ahí está resuelto nuestro problema del sodio. ¿Cuál es la ruta que va a seguir una vez que ese cloruro de sodio que estaba en la luz llegue a pasar a la sangre? Entonces, como ya les dije, los cloros se reparten con el potasio, etcétera, etcétera. Bueno, ahora veamos qué pasa con el cloro. El cloro, ya hemos dicho que existen dos moléculas de cloro. Hay una para el sodio y otra para el potasio. Entonces, este cloro va a ingresar por un canal, que es un canal de cloro, donde va a ir al torrente circulatorio. ¿Con quién se va a unir este cloro? Con el sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es sal. Y la sal va a arrastrar agua y va a aumentar el volumen. Por otro lado, ahora vamos a analizar lo del potasio. El potasio entra y se vuelve a salir una parte y otra por el canal de potasio sale, ¿no es verdad? Mientras que la bomba sodio-potasio ATPase está metiendo e intercambiando por el sodio. Pero como han entrado los cloros, un cloro le pertenece al potasio y el otro cloro le pertenece al sodio. Por lo tanto, son dos sales que arrastran agua y al arrastrar agua aumentan el volumen. ¡Listo! O sea, se me va a elevar la presión arterial por esa razón. Entonces le doy a un individuo que tengo que presenta edema por X o Z razón, porque no estamos hablando de las aplicaciones terapéuticas. Entonces el diurético obligatoriamente tiene que pasar a la luz del tubo. O sea, en pocas palabras, esa furosemida tiene que filtrarse por el riñón de manera activa, no inactiva. No tiene que metabolizarse para que actúe. Entonces la furosemida, por fuera de la célula, se tropieza con este transportador y lo bloquea. Al bloquear, este sodio no entra, estos dos cloros no entran, este potasio no entra, se quedan aquí. Entonces, como ambos forman cloruro de sodio o cloruro de potasio, que son sales, va a cambiar este elemento electroquímico en términos, si aquí era positivo, se va a volver negativo. Y eso va a influir que otros elementos que vamos a ver en otra diapositiva, como es el calcio y el magnesio sobre todo, no van a poder entrar cuando demos furosemida. Por lo tanto, la furosemida no solamente es un diurético natriurético, sino también es un perdedor de calcio y magnesio. Eso también. Pero es un ahorrador de potasio, si ustedes quieren, porque el potasio tiene dos rutas, una que va a volver hacia la luz y la otra que va a pasar al torrente circulatorio. Entonces, metemos nuestro diurético, lo bloqueamos, entonces ya no se mueve este transportador, no entra el sodio, no entra el potasio y no entran los cloros. Por lo tanto, esta electropositividad de más 7 milivoltios se va a volver eléctricamente negativa. Y al quedarse el cloruro de sodio y el cloruro de potasio aquí en la luz, entonces eso va a arrastrar agua y va a manifestarse como una diuresis. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Una parte importante del potasio, transportado por el transportador sodio-potasio 2-cloro, vuelve a la luz. Eso hemos visto, ese es el que vuelve allá. O sea, el potasio que vuelve, ¿no? Por los canales de potasio situados en la membrana luminal.
¿Cuál es la membrana luminal? La que da al orificio a través del cual va a circular el filtrado plasmático que se ha llevado a cabo en ese ovillo capilar llamado glomérulo, que va a seguir toda la ruta de los tubos. De este modo, los efectos netos de reabsorción de cloruro de sodio y la presencia de un voltaje, recuerden que había un voltaje positivo de más 7 milivoltios, por eso está hablando del voltaje a través de la membrana tubular, de forma que la luz del túbulo es positiva con respecto al intersticio. La luz del túbulo es positiva, era positiva en la imagen, sí, era más 7, era positiva, ¿ya? Con respecto al intersticio, o sea, al espacio intersticial que queda entre célula y célula. Eso es lo que está mencionando ahí en la diapositiva. Entonces, aparece esta otra imagen que nos interesa desde todo punto de vista para explicar la otra parte. ¿Dónde actúan los diuréticos de Lassa? Entonces, actúan, ¿no?, en la bomba sodio-potasio 2-cloro, bloqueando esto. Aquí está, ¿no?, ustedes pueden ver la bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio obviamente va a entrar, aquí lo tenemos al sodio, pero el sodio va a salir, el potasio va a entrar, el sodio va a salir, el potasio va a entrar. Y el cloro, que entraba por acá, va a salir por acá, y ustedes ven que el potasio sale. Y aquí había una carga eléctrica positiva, pero fíjense lo que estaba diciendo. Esta es una célula y esta es otra. ¿Y esto qué es entonces? Es el espacio intersticial de dos células. ¿De quién? De la rama gruesa ascendente de Lassa de Henle. ¿Y qué pasan por ahí de manera natural? El calcio y el magnesio. Miren, aquí está el calcio y el magnesio en colaboración con el sodio y potasio. No están utilizando esta célula, sino están utilizando el intersticio para pasar. ¿Por qué ocurre eso? Porque recuerden ustedes que cargas positivas se repelen, ¿no? Eso lo hemos visto, si ustedes gustan, en química, ¿no? Cargas positivas. Si esto de aquí, yo me permito a poner de nuevo el más 7 milivoltios, ¿ya? Entonces esto es positivo. ¿Qué son estos? Estos son cationes positivos, estos de aquí. Entonces, como son cargas positivas, entonces los va a empujar, pero como no tienen canales aquí, entonces se pasan por el intersticio, o sea, entre las células y células, y entonces entra y entonces no estamos perdiendo ni calcio ni magnesio de manera normal. Pero ¿qué pasa si lo bloqueo esto? Entonces, este cloruro de sodio, entonces se va a quedar aquí, ¿no verdad? Entonces el sodio con el cloro se va a quedar ahí, y el cloro con el potasio va a formar la otra sal, y entonces estas dos sales, ¿no?, van a arrastrar agua, pero van a cambiar esta positividad por negatividad, y al cambiar este calcio ya no puede ser rechazado, porque esto se volvió negativo. Al volverse negativo, entonces se queda el magnesio y se va a quedar el calcio. Entonces, se va a salir. Entonces, digamos, en alguna medida, ustedes pueden ver que esos elementos hay que tenerlos en consideración, porque el paciente en un tratamiento crónico, ¿de qué creen que se les va a quedar? De calambres. Me da calambre, cuando usted me da eso, me da calambre. ¿Y quién ha dicho que de la noche a la mañana la hipertensión arterial se puede curar? Estoy hablando de la leve. La leve sí se puede curar. La moderada y la grave ya no. O sea, eso solo se usa medicamentos para mantener la presión todo el tiempo. No hay, aquí se acabó, ya no hay. Entonces, mientras esté leve, ustedes hacen una dieta hiposódica, por supuesto, evitar las santinas, por ejemplo, de café, etcétera, etcétera. Su ejercicio, que no necesita estar trotando, sino caminando, y hacer su dieta hiposódica. Entonces, usted puede
puede llegar a curar a una persona que tiene hipertensión leve, puede hacerlo, ¿ya? Pero es la leve, no la moderada ni la grave. Entonces, nosotros al dar ese diurético y bloquear desde la luz aquí, estamos cambiando la polaridad, la volvemos de esta, digamos, si se quiere, negativa, y entonces, ¿qué va a pasar? Este calcio y este magnesio se van a quedar aquí y lógicamente va a salir, y el magnesio y el calcio, ustedes saben que los filamentos de actina y miosina del músculo esquelético funcionan en base al calcio. Si no hay calcio no pasa nada. Tal es así que cuando hemos estado hablando de antihipertensivos, bloqueantes del calcio, ¿qué hacemos? Que no participe el calcio, que no se meta entre los filamentos de actina y miosina y se relaje. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pero si ustedes recuerdan, miren de nuevo esto, se cambió electroquímicamente, entonces al volverse negativo, ya no es positivo este sector y entonces estos no entran. Entonces no entra ni el calcio ni el magnesio. Si no entran, se van a quedar aquí y vamos a volver a esta otra imagen para simplemente recordar esto. Fíjense que ya se entendió por qué estos elementos, donde está calcio y magnesio, aquí lo tienen, no entraron porque se cambió el potencial eléctrico, el voltaje aquí adentro, y de una situación positiva se cambió a negativa. Y entonces al quedarse el calcio y el magnesio va a seguir el calcio y el magnesio. Pero miren aquí, esto ya es túbulo distal. Y aquí ¿qué dice? Paratormona, dice. Esta paratormona va a absorber el calcio porque no estamos bloqueando. Entonces no hay una gran pérdida de calcio. Si creen que eso va a ocurrir, no va a ocurrir, porque esta paratormona más adelante lo va a volver a meter al calcio. Entonces, por esa razón, no se puede observar que en los tratamientos aún prolongados, algo que sea demasiada dosis, una hipocalcemia importante, no va a ocurrir eso. Entonces, por esa razón, ya. Yo creo que ya con las imágenes que ustedes han visto, ya se pueden dar una mejor idea con respecto, ¿no es verdad?, al mecanismo de acción, si se quiere, de estos diuréticos. Entonces, sacamos estas cosas que hemos manchado la pizarra, pero que era necesario para que podamos entender, ¿no es verdad?, cómo funciona esto de aquí. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender. Entonces, la acción diurética de los diuréticos del ASA se ejerce en la luz tubular. Eso, primero. En segundo lugar, ¿no es verdad?, al bloquear esa bomba sodio, potasio, 2 cloro, entonces hace que también secundariamente no se reabsorba el calcio ni el magnesio. Entonces eso es lo que tenemos, digamos, como conclusión ahí. Bueno, continuamos entonces. Entonces, al fijarse los diuréticos a la molécula contrarreportadora, inhiben la acción e impiden la reabsorción del sodio, potasio, 2 cloro. ¿Dónde ocurre eso? En la porción gruesa del ascendente de la sangre. Adicionalmente, el aumento de sodio que llega al túbulo distal favorece el intercambio con el potasio, es decir, se va a intercambiar, por eso dice que son diuréticos perdedores de potasio. Eso sí, no van a tener que perder de vista ese potasio. ¿Por qué el potasio no se debe de perder de vista? Porque si esta es una célula cualquiera, no necesariamente la de los túbulos, entonces, y yo me pregunto, ¿qué es lo que maneja el médico en línea general? El líquido extracelular. ¿Y cuál líquido extracelular maneja el médico? Tienen que saber manejar el médico. La sangre. Porque ustedes piden un hemograma, si quieren lo hacen hemogramita, hasta ahí se puede quedar. Ya, listo. Pero si les interesa otras cositas de la sangre,
Por ejemplo, la química sanguínea, ahí ponen química sanguínea, ¿no? Si ponen química sanguínea, entonces tienen que especificar qué es lo que quieren, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la química sanguínea, yo puedo pedir azúcar, dosificación de proteína, urea, creatinina, lo que quieran, ¿no? Incluyendo, lógicamente, el análisis de los electrolitos sanguíneos, ¿no? O sea, cuánto de sodio tengo. Entonces, cuando nos dicen eso, lo normal es de 4 a 5 miliequivalentes por litro de potasio. Eso es lo que me interesa. Porque esto es líquido intracelular. Nadie tiene una aguja como para pinchar una célula y sacar el líquido intracelular. Así que poco y nada me interesa ahí. Solo el médico se maneja con las cosas externas. Y puede ver reflejado si existen estas variables, si se baja a 2 o si se sube a 6 o lo que sea, ¿no? Que está fuera de estos parámetros, uno puede orientarse que lo que está ocurriendo aquí adentro. Entonces, en ese entendido, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que analizar minuciosamente y valorar, ¿no?, lo que nosotros hemos pedido como parte constitutiva de, por ejemplo, de un ionograma. Entonces, ya está. Si esto se ha modificado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, incrementa la eliminación urinaria de potasio, va a aumentar el potasio. Y entonces este potasio, en sus variables, si estamos perdiendo potasio, podemos tener alteraciones en el funcionamiento cardíaco. Eso lo vamos a ver probablemente dentro de unas 2 clases más, o sea, el miércoles o lunes. Y el magnesio, y el magnesio, porque suprime, a diferencia del potencial transepitelial, que normalmente constituye la principal fuerza que promueve esta reabsorción. Entonces, esa reabsorción se daba por la electropositividad, pero después, como se volvió electronegativo, la cosa cambia ya. Entonces, la inhibición de la reabsorción del sodio y del cloro, que es lo que estamos haciendo con el diurético, en este sitio concreto, tiene importantes consecuencias diuréticas, ya que normalmente en este segmento grueso se absorbe el 25% del sodio, pero usted está impidiendo eso. ¿Por qué se llaman diuréticos de pecho alto? Justo por este porcentaje. Lo que usted está haciendo cuando le da un diurético, está evitando el 25% de la reabsorción del sodio. Y van a ver que ni las tiazidas ni los diuréticos ahorradores de potasio tienen una gran capacidad para reabsorber el sodio. En líneas generales, nunca va a ser este valor el que se va a manifestar en la orina. Generalmente, los diuréticos del ASA como elementos efectivos no sobrepasan el 20%. Si bien es cierto que este es un valor real, el que se manifiesta como diurético es un 20%. ¿Por qué ha bajado este 5%? Porque en la porción proximal del túbulo distal, en la porción distal del túbulo distal y en el túbulo colector va a seguirse reabsorbiendo el sodio. Y por lo tanto la diuresis va a disminuir porque no va a alcanzar este porcentaje. Un 5% se va a repartir entre el túbulo contorneado distal en su parte proximal, el túbulo contorneado distal en su parte distal y el túbulo colector. Entonces, el túbulo colector. Entonces, en estos segmentos todavía se va a reabsorber ese 5% y va a quedar como efectivo alrededor de un 20% en términos de la eliminación del sodio. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por consiguiente, la inhibición del transporte hace llegar al túbulo contorneado distal y al túbulo colector abundante sal y agua que son incapaces de ser reabsorbidos. Por lo tanto, son excretadas y de ahí que el índice de excreción del sodio
Y el cloro podría llegar a ser hasta de un 25%. Podría ser, pero no necesariamente eso es así. Hay que conformarse con que un 20% sería bastante bueno, ¿no? Las tiacidas no logran más del 15%. Las tiacidas no. Entonces, ya tener un 20%, entonces es un diurético mucho más efectivo que lo que ocurriría, por ejemplo, con estos otros diuréticos llamados tiacidas, o los diuréticos ahorradores de potasio, como es el triamtereno, la espironolactona, ¿no, verdad? Y la amilorina. Entonces, eso. Ya vamos a ver que como diuréticos ahorradores de potasio. O sea, me estoy refiriendo a los últimos. Bueno, entonces, dice, puesto que la porción gruesa de la rama ascendente es impermeable al agua, la reabsorción de este soluto en este segmento es responsable de la multiplicación contracorriente y la generación de la hipertonía en el intersticio medular. Es decir, si nosotros dejamos que se absorban tanto las moléculas de cloruro de sodio como las de potasio, al intersticio eso se va a transformar en una zona hipertónica. ¿Qué significa eso? Que tiene mucha concentración de electrolitos, sobre todo de sodio, y eso va a generar donde se ocurra ingresar al agua como un mecanismo de absorción de agua. Entonces, esta hipertonía que se va a generar en el líquido intersticial permite la reabsorción del agua. Pero si nosotros lo bloqueamos, en vez de generar esta hipertonía, vamos a generar hipotonía y por lo tanto va a funcionar ese fármaco como un elemento importante de eliminación de agua y electrolitos. Entonces, el intersticio medular del riñón se convierte entonces en una fuerza osmótica que hace que el agua se reabsorba cuando desciende por los túbulos colectores en presencia de la hormona antidiurética. Ahora, si nosotros inhibimos esto, la inhibición del cotransportador sodio y potasio en cloro, entonces impide la reabsorción del soluto, lo que va a disminuir la hipertonía intersticial. ¿Por qué? Porque ya no está dejando entrar estas moléculas al intersticio, ya no. Entonces, al volverse, digamos, un impedimento el ingreso de estos elementos, entonces el intersticio se va a volver hipotónico y por lo tanto, en verdad, no va a generar una reabsorción del agua y el agua va a preferir quedarse en la luz del túbulo y ser arrastrado por el cloruro de sodio para que sea eliminado como una manifestación de una masiva diuresis. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y la fuerza osmótica necesaria para concentrar la orina, en consecuencia de los diuréticos de grasa, impiden que el riñón concentre esa orina. No va a haber orina concentrada, va a haber orina diluida. Eso es lo que va a ocurrir. Ya. Porque las orinas concentradas, cuando tenemos orinas muy teñidas y escasas, quiere decir que hay poco volumen de agua, ¿no? En condiciones de hidrotenía. Bueno, como la parte gruesa de la rama ascendente forma parte del segmento diluyente, los diuréticos inhibidores del cotransportador alteran también la capacidad de diluir la orina en situaciones de diuresis acuosa. Esta acción es fundamental en algunos de ellos, por ejemplo, la furosemida, que ya hemos dicho que es uno de los representantes más importantes de este grupo, suma una acción inhibidora de la anhidrasa carbónica que facilita la eliminación de bicarbonato y de fosfato. Bueno, esto para explicar lo siguiente. Ocurre que cuando yo presenté esta diapositiva, hemos hablado de una clasificación de acuerdo a la estructura química. Y los diuréticos que actúan sobre la anhidrasa carbónica, entonces provienen del mismo grupo del cual proviene la furosemida. Entonces, para volver a repasar ese aspecto,
También vamos a mirar de nuevo este de aquí. Entonces, fíjense que la estructura química de la furosemida hace posible que este sodio, potasio, cloro no se absorba, porque desde la luz del túbulo va a bloquearse esto. Entonces, estos elementos se van a quedar aquí adentro. Pero al tener una estructura química muy similar a la acetazolamida que tenemos aquí, también bloquean esto. Y al bloquear esto, estoy bloqueando el ingreso del bicarbonato de sodio. ¿Por qué ocurre eso con estos diuréticos? Porque tienen similar estructura química a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Si bloqueo aquí, también va a ejercer una acción importante sobre esto que estábamos hablando y que voy a volver para atrás. O sea, para adelante, perdón. Aquí estamos. No. Ya. Entonces, fíjense que había en la parte superior, si ustedes se han fijado bien lo que estaba señalando, había bicarbonato de sodio. Por lo tanto, dice, esta furosemida no está hablando de otro fármaco. Suman una acción inhibidora sobre la anhidrasa carbónica. ¿Por qué bloquea esa anhidrasa carbónica, que era el número 1 en esa imagen? Porque tiene similar estructura química a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo cual va a facilitar entonces que no se reabsorba el bicarbonato de sodio y sea eliminado el bicarbonato y también los fosfatos. Eso va a ocurrir secundariamente por el uso de la furosemida también. Y peor, si se incrementan las dosis del medicamento, cosa que habría que no realizar, siempre tratar de dar las dosis recomendadas. Eso va a ocurrir. Ya. Ahora, los diuréticos de LASA van a generar otro problema. Por eso es que he puesto aquí, si ustedes se fijan, la acción de los diuréticos en la hipertensión moderada, estos diuréticos modifican este orden. ¿Pero qué más modifican? Aquí he puesto este signo de interrogación. Entonces vamos a ver qué más hacen ellos. Entonces los diuréticos de LASA generan vasodilatación, generan cambios en el flujo que son secundarios a la acción diurética. O sea, no siempre toda su actividad se centra en la diuresis y actúan sobre las prostaglandinas intrarrenales. Entonces, eso para que lo podamos entender es lo siguiente. Todas las células, con excepción de las células neurológicas, ¿no?, tienen una vida corta con respecto a la vida del mismo ser humano. Por ejemplo, yo podría decir, y podría preguntar cosas que no lo voy a hacer, de todas maneras, vamos a poner aquí, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. ¿Exacto? ¿Es esto? No. La mayor parte de los glóbulos rojos duran 120 días. ¿Eso qué significa? 4 meses. Nada más. O sea, de aquí a 4 meses ya no vamos a tener la sangre que tenemos, vamos a tener otra población. Eso nos está diciendo. ¿Cuánto vive una plaqueta? Entre 8 a 10 días. Entonces, entre 8 a 10 días ya no vamos a tener las plaquetas que tenemos, son otras nuevas. Si nosotros tomamos en cuenta los glóbulos blancos, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no?, ya eso vive 5 horas en el torrente circulatorio como máximo, 5 horas, no es mala cosa. Entonces, está constantemente recambiando las células del organismo humano. Si hablamos de las células intestinales, me estoy refiriendo
al intestino delgado. ¿Por qué duran las diarreas? Digamos, a veces incluso dándole medicamentos que hay que tranquilizar a la gente, porque entre 3 a 5 días solo duran las células intestinales, eso dura. Entonces todo el tiempo se están muriendo. Y entonces a través de esta liberación de las membranas de esas células muertas, entonces una enzima llamada fosfolipasa A2 ¿no? va a formar el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, que es un ecotetrahidroxanoide, es decir, es una sustancia grasa de los lípidos de la membrana, se forman estas membranas liberan fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, gracias a esta enzima, se transforman en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico sigue 2 vías: la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipooxigenasas. Y de estas existen en realidad hasta ahora 4, pero 2 no son del todo bien estudiadas, sobre todo la 1 y la 2 sí, esas 2 son las más importantes. Y entonces, gracias a la participación de estas ciclooxigenasas, se forman los prostanoides. Esta palabra prostanoide o prostaciclina se debe a que los científicos encontraron esa sustancia en la próstata de los hombres, por eso reciben ese nombre. Entonces hay la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2, estos son prostanoides. A partir de esto, entonces, se han generado las diferentes prostaglandinas, que esta, la prostaglandina I, se llama prostaciclina. Pero aquí hay otras, por ejemplo, la prostaglandina, prostaglandina E, que tiene mucha importancia, sobre todo en las úlceras gastrodenales y la temperatura. Entonces también existe la prostaglandina F2 alfa y los tromboxanos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de las prostaglandinas en los vasos sanguíneos? Producir vasodilatación. Entonces, vean por qué he puesto todo eso para que podamos entender 2 cosas importantes. Vamos a entender con esa cosa que lo he hecho a la ligera. Aquí dice que no solamente estos diuréticos del ASA generan una diuresis porque bloquean, por ejemplo, en el caso del que estamos viendo, no es verdad, el transporte de sodio, potasio, 2 cloro. No solamente por eso, sino porque generan vasodilatación. Y eso genera un cambio de flujo sanguíneo porque las prostaglandinas generan esta vasodilatación y al vasodilatar, entonces generan caída de la presión arterial. Entonces, eso estimula la síntesis de prostaglandinas intrarenales con función vasodilatadora, como pueden ver aquí. Eso de manera normal. De hecho, el riñón inhibe parcialmente su catabólica. Entonces, dice ahora, ya, la otra cosa, porque si no aprendemos la medicina de buena manera, como en la técnica, en serio les estoy diciendo. Yo, por ejemplo, en este momento puedo tener un dolor de cabeza, me puede doler por la gripe, pero también puede dolerme por la hipertensión arterial. Entonces estoy tomando un diurético de Lassa. Bueno, perfecto, estoy tomando mi diurético de Lassa y me pongo a razonar qué estoy haciendo. Estoy generando vasodilatación y eso caída de la presión arterial, no solamente por la acción diurética, sino por la acción vasodilatadora de la liberación
de prostaglandina. Por eso dice, por eso los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, voy a poner aquí eso también. Entonces, a ver, desde la aspirina, si quieren el ibuprofeno, si quieren, a ver, el paracetamol, ¿no? El ketoprofeno, lo que quieran ustedes, van a bloquear esta ciclooxigenasa. Si no hay ciclooxigenasa, no hay prostanoides, no se generan estos, tampoco estos. Entonces, al no haber eso, no hay prostaglandinas vasodilatadoras. Y al no haber vasodilatación, porque estoy usando este aire, estoy fregando la acción del fármaco. O sea, de nada me sirve darle un diurético si asociado le doy un aire. Lo estoy jodiendo todito. ¿Se puede entender eso? ¿Por qué? Porque ya no va a haber vasodilatación. Miren ustedes, ahí dice, que inhiben la síntesis de prostaglandina y pueden antagonizar parcialmente la acción diurética. Entonces, no mezcle las cosas, dice. Si no sabe, no se meta. Pero la gente cree que con saber 4 huevadas de farmacología o de medicina ya está feliz de la vida. No está. No debería estar. Ya está. Eso es. Entonces, eso es importante, porque la gente mezcla medicamentos. Pero que quede claro, no siempre los médicos cometen el error ese. No siempre. Pero ustedes, como tales, como médicos, tienen la obligación de explicar a la gente. Yo, no, si doy un diurético, voy a tratar de no darle aire. O sea, si quieren novalginita, ibuprofeno, quieren paracetamol, no le voy a dar. No le voy a dar. Pero si no le doy, tengo que decirle, señora, no vaya al frente, o señor, no vaya al frente a la ventita y se compre esto porque lo va a cagar todo. ¿Listo? Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo con usted, el esfuerzo que usted está haciendo, se va a ir al tacho. Entonces, no necesitan dar, sino dar las instrucciones adecuadas. Y eso es lo que dice aquí. No dice que lo bloquee de manera definitiva, porque su acción diurética no está siendo bloqueada por el aire, que quede claro. Su acción secundaria para bajar la presión arterial sí, por lo tanto va a tener una repercusión parcial, no total. Si usted considera que además debe de recibir un aire, porque sí lo tienen que hacer, porque que usted da razón, independientemente de su edema, todo ese tipo de cosas, entonces hágalo. Porque hay altas patologías que no las conversamos cotidianamente, pero que son de frecuencia común ya en nuestro departamento y en nuestro país. Por ejemplo, es increíble que haya sarampión. No debería de haber existido. Si hubiese sido buenas las campañas, ahora ya nos están trayendo de los venezolanos gratuitas vacunas para el sarampión. Nunca deberíamos de haber tenido ese tipo de cosas. Si el Ministerio de Salud se preocuparía. Y el Ministerio tiene que hacerlo porque primero tiene que dotar de vacunas, tiene que generar campañas de vacunación a través de sus sedes y todo ese tipo de cosas. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. De nuevo voy a volver a repetir. No es que se vaya a dañar la acción diurética en realidad del fármaco. Se va a dañar parcialmente la acción antihipertensiva. Y lo mejor es mantener la acción antihipertensiva. Porque en ningún lugar dice que los AINES bloquean la acción diurética. En ningún lugar dice eso. Entonces eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero sí va a influir sobre la presión arterial. Entonces eso es importante. Entonces los diuréticos de grasa estimulan la producción de renina, miren ustedes. ¿Y qué hace? Estimulan la producción de renina. Entonces, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Eleva la presión arterial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, eso es lo que hace, porque ya hemos visto en diferentes fármacos que son utilizados para la presión arterial que hay, por ejemplo, los beta bloqueantes bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya lo hemos explicado.
¿no? En parte es una acción directa y en parte una consecuencia del aumento de la producción de prostaglandina. Ya, entonces, ¿por qué está produciéndose mayor cantidad de renina? Porque está vasodilatado. ¿Y qué hace al vasodilatar? ¿Qué hemos dicho? Que entre esa arteria aferente por donde llega la sangre y sale está el aparato glomerular. Pero en la arteria aferente hay un sensor que cuando se vasodilata se estimula, y eso estimula el aparato glomerular, y entonces se libera renina. Y la renina, al bloquearse al torrente circulatorio, viaja al hígado, donde el hígado promueve el angiotensinógeno, es decir, genera el angiotensinógeno. La renina actúa sobre el angiotensinógeno y entonces ese angiotensinógeno se transforma en angiotensinógeno. Entonces vuelve al torrente circulatorio y viaja al pulmón, donde va a encontrar la enzima convertidora de angiotensina y así va a seguir el ciclo, ¿no? Eso hemos hablado también. Ya. Entonces es una consecuencia de la producción de prostaglandinas que son vasodilatadas y en parte puede deberse a la contracción del volumen extracelular, es decir, a la disminución, nos está hablando del volumen porque los diuréticos que hacen, pues, perder agua y pierde volumen. Entonces la acción sobre la filtración glomerular es variable, ya que si la vasodilatación favorece su aumento, el incremento de la presión intratubular por aumento de líquido contrarresta la presión hidrostática del glomérulo. Entonces es bueno considerar estos aspectos porque hacen al funcionamiento de nuestro riñón con respecto, digamos, a los fármacos. Bien, la diuresis no se modifica por cambios del pH. Eso también es importante tener presente porque alguien puede decir, pero podría volverse más ácida o más alcalina la orina o lo que sea. No se modifica, pero puede serlo por factores patológicos que perturben la llegada de los fármacos a la luz tubular, o por otros que contrarresten la acción salurética. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Todo fármaco, para poder difundirse de un lugar a otro, ya lo hemos hablado, eso en las generalidades de la farmacología. Recuerden ustedes, dentro de esas generalidades de la farmacología, cuando la molécula es pequeña, pasa más fácilmente desde un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, eso hemos hablado. La liposolubilidad tiene que ver. Si es un fármaco ácido o base débil, depende del pH y depende del pK. Eso hemos hablado ya. Entonces, eso nos está haciendo recuerdo. Si bien es cierto, dice, el pH no tiene ninguna influencia sobre la acción del fármaco, pero sí sobre la difusión. Puede ser que no llegue a los lugares donde debe de actuar porque se modificó el pH. Entonces el diurético no va a llegar a la luz del túbulo, si no llega a la luz del túbulo no hay acción. Pero no es porque el pH en realidad sea influyente, porque si llegase, cambien el pH que quieran, ustedes igualito va a seguir la acción diurética. Lo que está diciendo que probablemente perturben la llegada del fármaco, eso es lo que dice, perturben. Y al perturbar la llegada del fármaco, entonces no está llegando donde debe de llegar, no, ¿verdad? Por mucho que haya, eso puede llegar a modificar. Entonces la bumetanida es unas 40 veces más potente que la furosemida, ¿no? Eso también, recuerden que la potencia no es que sea mejor, la potencia está relacionada con la dosis, eso es, nada más, ¿no? Entonces más potente que la furosemida y la piretanida, unas 4 a 6 veces, pero su eficacia es similar. ¿Y qué nos interesa a nosotros los médicos? Ya hemos dicho, no nos interesa como normalmente le denominan en la calle afuera, ese medicamento es fuerte, dice. Nosotros ya hemos dicho que tenemos que hablar en términos de potencia y no de fuerza. Aunque haya medicamentos que digan fuerte, por ejemplo, podría yo ponerle a un medicamento amoxicilina fuerte, por ejemplo. Estoy hablando de fuerte, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la potencia. Bueno, eso para que hablemos un solo idioma. Ya la torasemida es al menos
2 veces más potente que la furosemida y presenta una duración de acción algo más prolongada, porque permite administrar una vez al día. Eso sería muy interesante. No presenta una fase de rebote tan marcada como la furosemida. Es posible que un paciente que presente resistencia a alguno de estos diuréticos sea sensible al otro también, porque pese a pertenecer a diuréticos del asa, tienen orígenes diferentes en su estructura química. Es eso lo que está mencionando en esta parte de la diapositiva. Eso es lo que está mencionando. Bueno, otros efectos farmacológicos también es muy importante tener en cuenta, porque solo es la acción diurética, la acción sobre las prostaglandinas, eso nomás tiene mucho que ver con el problema del calcio y del magnesio, eso ya lo hemos visto. Entonces, a dosis alta produce dilatación venosa. Ya no estamos hablando de una acción diurética, sino también una vasodilatación, cosa que en ningún momento hemos tocado eso, salvo cuando hemos hablado de las prostaglandinas renales, que hemos visto que al estimular la producción de prostaglandinas, las prostaglandinas generan la vasodilatación. Aquí está hablando de la dilatación venosa, con lo que reduce la precarga, o sea, disminuyen la llegada de grandes volúmenes de sangre, digamos, al corazón. Eso es lo que estás diciendo. Este efecto aparece antes de la acción incluso diurética y puede utilizarse en el tratamiento, por ejemplo, del edema agudo de pulmón. Ya estamos, bueno, si una persona está edematosa, ¿qué se le va a indicar? ¿Qué van a indicar? Diurético, porque tienen que descongestionar a ese ser humano. Recuerden que el que tiene edema de pulmón no duerme como cualquier persona normal, duerme sentado, así duerme. ¿Por qué duerme sentado? Porque no puede respirar debido al montón de agua que tiene ahí metido a nivel del pulmón. Eso se llama edema de pulmón. Entonces tiene que estar todo el tiempo. Y uno se da cuenta como médico en la semiología, porque pregunta, tiene que preguntar, no queda de otra, ¿no? Usted cuando se acuesta, ¿cuántas almohadas se pone? ¿No? Solo eso. Si dice, me tengo que poner 2 o 3 almohadas, está enfrente del paciente con edema de pulmón, compañero. Eso es lo que tiene. ¿Listo? Porque ya está. Si dice, no, yo duermo, me parece una baja, digamos, mi almohada, entonces está normal, pues, ¿no? No voy a estar pensando, solo con preguntar ya estoy sabiendo lo que me está mensajeando el paciente, porque adivino no soy. No tengo una bola de cristal ni nada. Para eso sirve la semiología, para estar preguntando, ¿no? Entonces, te hace su historia clínica ahí, listo, y ya está. Entonces, los con edema agudo del pulmón van a mejorar porque hay menor carga de sangre que le llega al corazón. El edema, ya, entonces, tratamiento crónico produce, igual que otros diuréticos, una reducción ligera de la presión arterial. Aunque en menor grado que las diacidas, pueden aumentar también los niveles de ácido úrico y glucosa en sangre. ¿Por qué aumentará el ácido úrico? Porque usan casi el mismo mecanismo de eliminación. Por ejemplo, hay un antidiabético que ya lo hemos tocado en las clases, sobre todo antibióticos beta-lactámicos, que es la probenecida. Esa probenecida es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de patologías metabólicas y que tiene que ver con la eliminación del ácido úrico. ¿Cuál es la enfermedad metabólica ahí? Entonces la gota, ¿no es verdad? Pues si estamos hablando de ese hecho, de esa alteración del ácido úrico, ¿qué le produce a la persona que tiene, digamos, alteración del ácido úrico? Se le depositan cristales de ácido úrico en las articulaciones, sobre todo los dedos pulgares, y genera gota. O sea, a veces no pueden soportar un pañuelo que le caiga ahí, que le duele muchísimo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también, y que puede entonces precipitar la elevación de la uremia en caso de que se mezclen. Se absorben ahora las características farmacocinéticas, se absorben bien por vía oral.
la biodisponibilidad de la furosemida es de un 50%, de la bumetanida entre un 90 y 95%, inician su acción oral entre 10 a 30 minutos y alcanza su máximo efecto a los 20 o 40 minutos con una duración de 4 a 6 horas. Esto nos permite en alguna medida poder dar hasta 4 veces al día, si se quiere, el medicamento. Por vía intravenosa, el comienzo de la acción es de 2 a 5 minutos, pero esta ventaja es útil solo en circunstancias muy urgentes como el edema agudo de pulmón. En un edema agudo de pulmón se va a ir su paciente si no usa los diuréticos, porque no puede respirar y la gente siente que su vida se va. Hasta los ojos se le ponen saltones porque es mucho el problema de tipo, si se quiere, respiratorio por el cual está pasando, digamos, el paciente. Yo te voy a ir terminando, van pasando la hojita porque hay mucha gente. Es dudoso que por vía intravenosa puede conseguirse un efecto de mayor intensidad que el obtenido, digamos, por vía oral, pero a veces los pacientes tienen tantos problemas para respirar que ni pueden tragar. O sea, es un problema, entonces mejor le ponen en vena y ya empieza a disminuir el edema y se va a sentir más feliz, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por la vía oral, la vía oral es una buena vía, pero no siempre la mejor vía para algunos pacientes, no es siempre eso bueno. Ya. Entonces, todos ellos se unen intensamente a las proteínas plasmáticas, más del 95%, porque son filtrados en el glómerulo en escasa cantidad. Son secretados por transporte activo en el túbulo proximal, ¿no es verdad? Y entonces este mecanismo puede ser bloqueado por la probenecida. Ahí tiene la probenecida. Entonces, un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la gota porque tiene que ver con digamos, ácido úrico. Y otros fármacos que utilicen ese transporte. La bumetanida pasa a líquido tubular, también por difusión, debido a su elevada liposolubilidad. Recuerden que esas cuestiones nunca hay que olvidarlas para entender el pasaje de los fármacos. La mayoría de las reacciones adversas derivan de la propia acción diurética, o sea, a ver, si pierdo potasio voy a tener hipopotasemia, si voy a perder agua y sodio voy a tener hiponatremia, hipovolemia, ¿no? Entonces, no es más que la intención de su acción. Destacan entonces la hipopotasemia, la hipocalosis clorémica, la hipovolemia, lo que acabo de decir, ¿no? La retracción del volumen extracelular, la hiponatremia de dilución cuando la administración es mantenida, la hipomagnesemia, porque hemos visto por qué se pierde magnesio. Esta puede ser suficientemente grave también como para producir la hipopotasemia, alteración del ritmo cardíaco y agravamiento sobre todo de la intoxicación digitálica cuando se están utilizando los digitálicos que vamos a ver pronto, cuando terminemos el diurético, ¿no es verdad? La importancia que tiene el potasio en la digitalización en pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando el potasio es inferior a 3.5 y el equivalente, recuerden que lo que he puesto yo aquí era 4 a 5, si baja o sube, entonces siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando el potasio es inferior al 3.5, debería de ser entre 4 a 5, tiene muy poco más, pueden aparecer síntomas leves de debilidad, fatiga, calambres, ahí están los benditos calambres, que también pueden deberse a la hipovolemia. Síntomas moderados como somnolencia, confusión, anorexia, náusea, hilio paralítico y alteraciones electrocardiográficas o síntomas graves con la producción, si se quiere, de arritmias cardíacas también pueden observarse en los pacientes. Puede aparecer hiperuricemia, que suele ser asintomática. Eso es por la actividad que se tiene sobre ese transportador de ácido úrico y en pacientes con gota puede asociarse al alopurinol o a la probenecida. ¿Qué está diciendo aquí? Usted puede asociar estos medicamentos si aparece este problema en gotoso y vuelve a aparecer aquí la probenecida.
y alopurinol, que sirve para el tratamiento de la gota. También puede aparecer hiperglicemia de menor intensidad que con las tiazidas. También puede generar ototoxicidad, que puede hacerlo solo el fármaco, sí, pero si se asocia a fármacos ototóxicos, por ejemplo, eso ya hemos visto en las clases, digamos, prácticas, el uso de los aminoglucósidos, por ejemplo, podría generar ese tipo de problemas de ototoxicidad. Se daba mucho con el ácido betaclínico, fármaco que en el momento, digamos, que en España ya no se usa como en otros países por sus efectos adversos, y ese ácido betaclínico, lógicamente, digamos, marginado del Vademecum español. Ahora, ¿para qué vamos a usar estos libros? La insuficiencia cardíaca cognitiva, edema y asitis en la cirrosis, edema del pulmón, edema del síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda y crónica, hipertensión arterial e hipertensión intracraneal. Generalmente para la hipertensión intracraneal los osmóticos son mejores, pero eso no quiere decir que no funcionen de manera adecuada. Y con esto damos por finalizado, y van a ser las 8:30 de la mañana, entonces nos vamos a retirar a nuestra aula a pasar nuestra actividad práctica con el grupo A4. Que quede también claro. Ya. Listo.